Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar Cucarachas versus Humanos. ¿Quién gana la batalla? Soy Diana Obregón, su host para el día de hoy. Y recuerden que este webinar va a ser grabado y esta grabación va a estar disponible junto con otros recursos en español en la página web stoppest.org/go/cucarachas. Entonces ahí pueden consultar más información y la grabación. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, Stop Pest in Housing es un programa del Centro de Manejo Integrado de Plagas del noreste de los Estados Unidos de la Universidad de Cornell y es financiado por la Oficina de Control de Peligros de Plomo y Hogares Saludables. El objetivo de este programa es ofrecer capacitación y consultas gratuitas sobre manejo integrado de plagas y tengan todos en cuenta que los productos, proveedores o servicios que se mencionen en este webinar son con objetivo ilustrativo y no son respaldados por el programa. Siguiente, por favor. Entonces, este es como un pantallazo de la página donde van a encontrar la grabación, los recursos adicionales. Y el día de hoy tenemos el gusto de tener a la doctora María González Morales. Ella es nacida y criada en Puerto Rico. Completó sus estudios de bachillerato en agronomía con especialización en protección de cultivos en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez en 2016 y hizo una maestría en biología agrícola con especialización en entomología de la Universidad Estatal de Nuevo México en 2018 con la dirección del doctor Álvaro Romero. En el 2022, la doctora María completó su doctorado en entomología urbana, médica y veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, trabajando en el laboratorio del doctor Kobe Schall, y su tesis investigó los efectos de las plagas urbanas en humanos y animales, la resistencia a insecticidas y la mejora de técnicas de manejo de plagas. Su investigación tiene como objetivo desarrollar nuevas e innovadoras técnicas de manejo de plagas, especialmente en entornos desafiantes, ¿cierto? Como en los hogares, pero también su objetivo es reducir costos para hacer que el control de plagas en interiores sea sostenible, efectivo y asequible para todos. La doctora González recientemente se unió a la Agencia de Salud del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como entomóloga y trabaja para la rama de monitoreo y uso de resistencia a plaguicidas. Dentro del DHA, por sus siglas en inglés, el rol de la doctora González es mejorar la calidad de la vida, la salud y la preparación de los miembros militares y sus familias. Ella nos va a estar acompañando hoy en el webinar y por favor, si tienen preguntas, las pueden ir haciendo en el chat y al final tendremos 15 minutos para responder en lo posible la mayoría de ellas. Entonces, muchas gracias y bienvenida, doctora María. Gracias, Diana, por la introducción y por el honor de ser partícipe de esta charla. Les quiero comenzar diciendo que para mí me siento más que orgullosa de poder compartir esta información en español. Y un poco nerviosa porque es una de las primeras veces que tengo el honor y la oportunidad de finalmente hablar del tema que más me apasiona en español. Y me gusta siempre comenzar con un poquito de trivia, un poquito de preguntas para romper el hielo y para saber más o menos qué hay allá afuera. Ya vi que hay unas personas que son de Canóvanas que se están introduciendo en el chat, vi un poco quizás de San Juan. Pero más allá me gustaría saber, y va a abrir una ventana que con su teléfono celular pueden escanear el código QR que está aquí en la esquina y van a empezar, pueden empezar a contactar. Quiero saber, primero que todo, cuál usted piensa que son la plaga o que es la plaga de interiores más común en Puerto Rico. Tan pronto puedan accesar, yo voy a empezar a ver los números saliendo. Veo que hay 6 personas participando, muy bien. Ok, cucaracha se fue adelante por un montón, se va moviendo. Déjame ver qué más veo. Definitivamente la cucaracha se está yendo adelante por un montón. Eh, Me gusta, veo 4 personas, 34 personas en total participando, perfecto. No hay pregunta, no hay contestación errónea, es solamente para saber desde su punto de vista y su perspectiva y su experiencia, ¿qué usted cree que es lo más difícil, es lo más común en Puerto Rico de encontrar? Perfecto. ¿Alguien contestó chinches de cama? Vamos a ver, que no lo veo.
Ok, hay unos cuantos que contestaron chinchitecama, interesante. Ok, voy a pasar a la próxima pregunta. Voy a esperar que esas dos participantes terminen. Voy a pasar a la próxima pregunta, que entonces es, si estas son las más comunes, ¿qué usted cree que es lo más difícil de controlar? A ver si paso una más, si me deja avanzar el slide. Me adelanté un poco. Ahora, ¿cuál es la plaga más difícil de controlar? Si las cucarachas definitivamente ganaron, siendo el más común, ¿qué es lo más difícil de controlar? Según su experiencia, según lo que usted ha visto, según lo que usted cree, las noticias quizá. Veo 10 personas empezando a contestar. 21. Interesante. Las termitas, que en muchos casos le llamamos polilla también. Lleva la ventaja. Se movió las cucarachas primero, ¿ok? 11 personas están participando. Ahora unos cuantos segunditos para poder ver los efectos de cuál es lo más difícil de controlar. Veo que las cucarachas una vez más están tomando la primera posición. Y es importante entenderlo y verlo, porque pues eso es con lo que uno trabaja a diario y no significa que porque es la más común es la más difícil de controlar, ¿no? Pero en este caso, pues al parecer, según la respuesta, es una de las más difíciles de controlar. Ok, lo voy a dejar ahí, sabiendo que cucaracha está en el primer top. Que de hecho, les voy a ser sincero, no me lo esperaba. Esperaba que hubiera un poco más de variedad. Pero, este, aquí, les doy las gracias por unirse y vamos a hablar cucarachas versus humanos. ¿Quién tú crees que gana la batalla? Y es importante recalcar que entre insectos y humanos siempre hay una competencia. Es por eso que le llamamos plagas, es por eso que le llamamos del anglicismo peste, es por eso que los controlamos, porque siempre hay una competencia independientemente de sea dentro de la casa o sea en la agricultura, pues hay una competencia por resources, una competencia por lo que tenemos para comida, ya sea por espacio, ya sea por temperatura, siempre hay una competencia. Y por eso puse el tema cucarachas versus humanos. Siempre, aunque Diana me dio una introducción excelente, me gusta hablar un poco de dónde salí y cómo terminé estudiando insectos y qué específicamente de los insectos de estudio. Yo hice un bachillerato en Mayagüez en agronomía con énfasis en hongo y insectos. Y tuve la oportunidad de hacer una maestría en Nuevo México y ahí fue donde me especialicé en cucarachas y chinches de cama o bedbugs. Hice el doctorado en North Carolina y en lo mismo, específicamente en ambientes que dan dificultad. Por ejemplo, me especialicé en fincas de pollo, en viviendas económicas, en viviendas del gobierno, en lugares donde estas plagas son un poco más difíciles, tienen un nivel más alto de complejidad en términos de control. Y me especialicé en lo que es la resistencia insecticida. De ahí, mientras estaba haciendo mi doctorado, apliqué a una ayudantía que ellos me ayudaron con mis estudios en cambio a servicio y ahora estoy trabajando en el Departamento de Defensa, específicamente con mis mismos estudios, pero enfocándolos en lo que es la salud para los miembros de la milicia en general y sus familias. Este reloj de Spencer Disclaimers es para decir que las opiniones y la información que les estoy ofreciendo vienen de mi conocimiento, no necesariamente del gobierno, y esto lo estoy haciendo desde mi punto de vista y desde los años que llevo de estudio, no necesariamente los gobiernos. Este es un disclaimer que hay que presentar cuando presento de dónde soy y de dónde estoy trabajando. Esta agenda es una agenda dinámica, la agenda la van a volver a ver al final para repasar en lo que hemos hablado y el porqué de esta agenda. Así que vamos a hablar de plagas urbanas versus plagas interiores, más allá de una plaga, qué significa ser una plaga y más allá de lo que significa tener una plaga en tu casa o en alguna vivienda, el manejo de Puerto Rico de estas plagas y cómo es diferente a otros lugares. ¿Qué problemas hay? ¿Qué problemas se prevén según la literatura? Productos y formulaciones según las necesidades de Puerto Rico y qué estrategias y soluciones, porque para cada problema tenemos que tener una solución. Entonces vamos a hablar de qué estrategias y soluciones podemos enfrentar y podemos aceptar para manejar esos problemas.
Primero voy a empezar hablando un poco de cuál es la diferencia de plagas urbanas y plagas interiores. Y les prometo que toda la información técnica que les voy a dar tiene una razón y un porqué. A mí me encanta darle cucarachas y chinches de cama, pero les voy a explicar el porqué de las cosas. Las plagas urbanas versus las plagas interiores, lo que se define diferente precisamente por el daño que causan y cómo se tratan. Plagas urbanas normalmente son plagas que viven cerca de los seres humanos y que pueden causar un efecto a los seres humanos. Por ejemplo, la avispa, la abeja, las garrapatas. Esos son insectos que están siempre como cerca de los ambientes humanos y que pueden causar un efecto. A diferencia de las plagas interiores que están obligadas a existir dentro de las estructuras. Por ejemplo, las plagas interiores se consideran muchas veces lo que son las termitas, se consideran las cucarachas, los chinches de cama, que entonces son animales, insectos y a otros artrópodos, por ejemplo las arañas, que pueden causar dos tipos de impacto, estéticos y perjudiciales a la salud. Significando que estético, las termitas, por ejemplo, que se pueden comer los gabinetes, las cucarachas que a las personas no les gusta, pero también pueden causar un efecto a la salud. Y hay una diferencia por el lugar donde están, marca una diferencia en cómo se tratan. Mundialmente, para adentrarnos en el tema de las cucarachas, existen más de 4.500 especies y ese conteo sigue creciendo por los siglos de los siglos. Ese conteo no se va a quedar ahí, sigue creciendo, por eso tiene un símbolo de más de 4.500 especies. Y como pueden ver, hay cucarachas que tan siquiera parecen cucarachas, son preciosísimas. Y yo sé que eso es un adjetivo debatible. A mí me gustan las cucarachas, pero yo sé que muchas personas no las encuentran preciosas. Pero como por ejemplo, puedes ver la verde en la esquina de arriba, esa cucaracha es la cucaracha cubana y es completamente verde, que puede parecer hasta un caculo a veces. Hay cucarachas, las gigantescas, de cueva, son diferentes tipos de cucarachas, la mayoría son tropicales y eso pone a Puerto Rico en un espacio bien especial en cuanto a las especies de cucarachas porque tenemos la posibilidad de tener muchas más que en otros lugares fríos como en Estados Unidos. Y la mayoría de esas 4.500, la realidad es que no son ni plagas, son cucarachas que existen en el bosque, que existen afuera y que tan siquiera tienen contacto con los humanos. Es por eso que no se saben cuántas realmente especies hay allá afuera, porque pueden que haya muchas más que ni tan siquiera hayamos visto. Alrededor de 30 solamente son plagas. Plagas significa que pueden tener, como dije anteriormente, un efecto estético o a la salud. Y de esas 30, solamente unas cuantas, unas pocas, quizás se pueden contar con la mano, que se considera que pueden causar problemas graves. En términos de Puerto Rico, el clima tropical, como les mencioné, hace un ecosistema único porque si usted piensa, yo soy de Maunabo, de la esquinita del sureste de Maunabo. Si usted piensa la diferencia en temperatura, que a veces uno piensa que no es mucha, pero desde la costa hasta el centro de la isla hay una diferencia bastante grande. Para los humanos, imagínense cucarachas que pueden determinar cuando menos de 1 grado de diferencia de temperatura, ya pueden darse cuenta que eso sucede. Así que el ecosistema de Puerto Rico hace un ambiente perfecto e ideal para muchos tipos de cucarachas. De las 4.500 que les mencioné, se estima que en Puerto Rico hay aproximadamente 60. Para mí, en mi opinión, está bien, yo pienso que hay más de las 60 que se están reportando actualmente y les puedo decir que hay más tipos de cucarachas en Puerto Rico que las que hay en Estados Unidos de lo que se sabe. Así que una vez más Puerto Rico reluce en términos en cuanto a diversidad y variabilidad ecológica. Ahora, dentro de esas cucarachas que hay en Puerto Rico, solamente se consideran plagas bien pocas, específicamente dos de ellas. Les tengo aquí 6 porque de esas otras 4 se pueden ver de vez en cuando que entran a las casas y se pueden controlar, pero la mayoría de las veces lo que vemos es la cucaracha alemana, que es la cucaracha más común inclusive en el mundo entero. Esta cucaracha la voy a describir un poco más adelante de qué es lo que la hace diferente y como pueden ver se parece mucho, mucho a la cucaracha asiática. Lo que pasa con la alemana es que están bien acostumbradas a vivir solamente con los seres humanos. Y entonces está la cucaracha americana. La cucaracha americana es la que la mayoría de los puertorriqueños le tiene pánico, incluyendo a mi mamá, porque vuela, tiene la capacidad de volar y es bastante grande. Esa es la cucaracha que se encuentra más en lugares rurales. Se puede encontrar en cualquier sitio en Puerto Rico,
pero es mucho más común en lugares rurales, en el campo, donde hay palos de mango, palos de aguacate, de plátano. Es mucho más común porque esa cucaracha no se acostumbra a vivir adentro. La alemana, a su contrariedad, sí vive adentro de las casas. Asiática, de banda marrón, oriental, marrón ahumado, esas cucarachas tienden a estar afuera y de vez en cuando entran y las podemos ver y son tratadas como plaga porque tienen los mismos efectos en la salud. En términos de la biología, me voy a enfocar siempre en esas dos cucarachas porque son las que más se controlan y las más comunes. Podemos ver la cucaracha alemana en la parte de arriba, ese pequeño cartucho en la esquina, color dorado, es el huevo, el egg case, el cartucho de huevo. Y de ahí normalmente salen aproximadamente 60, 40 cucarachas. Y salen de ese tamaño que ven ahí bien pequeñito y es una metamorfosis completa, lo que significa que va pasando de size en size, de tamaño en tamaño, hasta llegar a su adultez. Normalmente de 3 a 5 etapas de ninfa, dependiendo de la comida y dependiendo de lo que encuentre alrededor. Y ahí pueden ver la hembra, que es un poquito más grande, y el macho. Entonces, abajo, en la parte de abajo, completamente opuesto en dirección, podemos ver el egg case o el cartucho de huevo de lo que es la cucaracha americana, un poco más oscuro, más rojizo. Las ninfas tienden a ser muchísimo más grandes, las ninfas son casi del mismo size del adulto de la alemana, la cucaracha alemana, entonces podemos ver que una vez más de 3 a 5 estados ninfales y pasa a ser una cucaracha ya adulta. Y esto es importante porque muchas veces cuando vemos las cucarachas es difícil identificarlas dependiendo del size en el que están. Es importante conocer cuánto tiempo tarda, normalmente tarda aproximadamente de 30 a 60 días en convertirse en adulto y cada cuánto sucede. Y vamos a hablar más adelante de ello, pero es bien importante reconocer cómo se ve. Un fun fact de las cucarachas, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a alguien o inclusive de verla, que le dicen, hay cucarachas albinas. Yo vi en mi casa una cucaracha albina. Son cucarachas que se ven completamente blancas. Lo que pasa con eso, no sé si sabían, es que cuando la cucaracha pasa de un estado de vida al otro, por ejemplo, de esta ninfa a este size o de este size a ellas mudan completamente su esqueleto y esos colores que tienen los pierden y los renuevan a un nuevo esqueleto porque van a crecer. Y en ese transcurso de tiempo normalmente son completamente blancas. Así que no es que son albinas, no es una mutación, es que están pasando de un estado de vida al segundo estado de vida. Las cucarachas como tal, y este es un tema que a mí me gusta mucho abundar y hablar bastante de ello, no solamente es una plaga que a la gente no le gusta y ya, que no me gusta ver las cucarachas porque pasan por lugares sucios o porque van a decir que tengo mi casa sucia. La realidad es que las cucarachas, más allá de ser una plaga estética, causan muchos efectos a la salud. Específicamente, vamos a empezar hablando del asma. El asma de hecho, Puerto Rico está en el top 3 lugares en el mundo en términos de casos de asma. Así que Puerto Rico se encuentra una vez más en un lugar crítico para el control de cucarachas porque el asma infantil los niveles de asma infantil en Puerto Rico son bien altos. Si hay otros factores contribuyentes, la temperatura, la humedad, hay muchos factores contribuyentes, pero se dice que las cucarachas y el manejo de las cucarachas tiene mucho que ver en términos en lugares urbanos, en metropolitanos, como San Juan, como en lugares más grandes, ciudades más grandes, las cucarachas tienen de hecho un gran efecto en lo que es el asma infantil. Puede causarlo en adultos también, pero debido al sistema inmune y a la genética de los niños, es más común causar asma infantil debido a las cucarachas. Otra cosa que es bien notable dentro de las cucarachas es son causantes de alergias en general. Ahora, bien, en Puerto Rico el polen y todos esos contaminantes positivos y negativos causan alergias. Las cucarachas segregan lo que se llaman histamínicos o histamina, que en grandes niveles dentro de la casa, unos niveles exorbitantes. Y esos niveles no se van, inclusive después de que uno elimina las cucarachas, esos niveles se quedan. Y eso causa muchas es el causante de muchas alergias, reacciones alérgicas a las personas. Hay personas que estornudan, congestión, alergia en la piel, rash.
Imagínese usted estando en una casa, en su casa, en su propiedad, en su vivienda, constantemente con alergia, con picor en los ojos. Las cucarachas pueden causar eso. No obstante, las cucarachas también tienen la capacidad de mover patógenos y mover bacterias y virus. Por ejemplo, las cucarachas pueden causar gastroenteritis, pueden causar neumonía, son bien conocidas por causar salmonela. Y recientemente se descubrió que no solamente es por las patitas, no solamente es porque caminan en basura y también caminan en la casa, ellas también pueden ingerir estas bacterias y estos patógenos y regurgitarlos, vomitarlos como uno dice, o excretarlos en dentro de la casa. Y así mueven bacterias y patógenos de un lugar a otro. Así que las cucarachas es importante recordar que no solamente es un asunto estético, un asunto de que molesta en la casa, sino que también es un asunto bien importante de salud pública. Un poquito más de como que un background, y voy a pasar por bien rápido, entre la cucaracha americana y la cucaracha alemana. ¿Y por qué voy a recalcar esto? Porque la manera de control, aunque son bien parecidas y lo que causan es bien parecido, la manera de controlarlas puede diferenciarse en unas cuantas cositas, unos cuantos términos. La plaga número uno en Estados Unidos es definitivamente la cucaracha americana y en Puerto Rico también. Para controlar esto es un rango, esto es un promedio de lo que cuesta de $200 a $1,000. Ahora, esto es bien probable que se pueda exceder, esto es por unidad, por apartamento o por casa, dependiendo del size. Esto se puede exceder a mucho, mucho, mucho dinero más, dependiendo de lo que estamos hablando específicamente, si estamos hablando de viviendas públicas. Son omnívoros y carroñeros, lo que significa que comen de todo. Si usted ha visto cucarachas comiendo papel, comiendo cartón, hay una razón para ello, ellas pueden alimentarse de absolutamente todo. Lo que es una ventaja y una desventaja para nosotros. Una ventaja porque se alimentan tanto del tóxico que le podemos y del insecticida que le ponemos, pero una desventaja porque también se está alimentando de nuestra comida. La alemana tiende a ser 3/4 de pulgada, bastante pequeñita y un color como dorado o marrón. Ahora, la cucaracha americana es peridoméstica. Peridoméstica significa que está alrededor del hogar. Ellas no prefieren vivir adentro, pero pueden vivir adentro y afuera. Lo que hace esta cucaracha un poco difícil es el entre y sale. Ellas están adentro, están afuera, se pueden alimentar de la hoja del palo de mango como se pueden alimentar del arroz con gandules que hicimos ayer. Así que esta cucaracha lo que la hace un poco dificultoso de tratar es el entre y sale. Y es bien importante recordarlo cuando vamos a tratar específicamente en viviendas que son un poco más en pueblos más rurales, que es lo que vamos a encontrar un poco más común quizás. El adulto son 1 o 2 pulgadas, pero esto es un rango, una vez más. Yo estoy bien segura que las personas en el chat me van a decir que las han encontrado muchísimo más grande que 2 pulgadas. Y tienen razón, mientras más grande una cucaracha es, quiere decir que más tiempo ha sobrevivido y más vieja en cierto sentido es. Y tienden a ser un color marrón rojizo con una banda color dorada, lo que es como lo que llamamos el cuello o pronotum. Y pueden ver ahí que los efectos de la salud son exactamente iguales y los efectos a la salud mental, no solamente la salud, sino la salud mental. Las cucarachas, hay un estigma social completamente asociado a las cucarachas. Las personas le tienen mucho miedo y con razón, son impredecibles, se mueven rápido, este es un miedo aprendido quizás de la cultura, pero también hay esta percepción de que si yo tengo cucarachas, mi casa está sucia o mi ambiente es sucio o inclusive se han llegado a relacionar con la pobreza. Y en realidad, las cucarachas no les importa cuánto dinero hay en tu cuenta de banco, ni si tienes una mansión o dónde vivas, porque las cucarachas lo único que importa es dónde comer, dónde esconderse y dónde hay agua. Así que este estigma social hay que trabajarlo en términos de educación porque no es cierto que las cucarachas existen en ciertos ambientes solamente. Les puedo decir que en los hoteles más lujosos de Puerto Rico, en Burger King, en los restaurantes, hay cucarachas porque pues ellas están buscando lo mismo que nosotras, comida, hogar y agua. Cuando hablamos de la cantidad de cucarachas, ¿qué es lo que lo hace realmente una plaga? Uno de los factores que los hace una plaga, hay que entender que depende del nivel de la persona e inclusive ese estigma social que estábamos hablando. A veces, cuando vamos a las casas y ustedes que son profesionales del control de plagas y también administración y que tienen un hogar, una cucaracha a veces nosotros la dejamos pasar. Es como que pues una cucaracha pues, voy a poner un poquito de una pega en la esquina o algo así porque es una.
Pero eso no es cierto para todo el mundo. Les puedo decir que es probable que mis mejores amigos, inclusive mi mamá, una cucaracha es suficiente para crear pánico y haya ansiedad, porque es bien dependiente del nivel al que estamos acostumbrados a tolerar. Si lo vemos desde el punto de vista de un ser humano, el nivel de tolerancia siempre es cero. La mayoría de las veces es cero. Yo quiero cero cucarachas en mi casa. Desde el punto de vista de un profesional del control de plagas, se basa en conocer la capacidad de reproducción. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro goal como controladores de plagas siempre es llegarlo a cero, entendiendo que una cucaracha ya puede ser suficiente amenaza para convertirse en una población bien grande. Y digo esto para explicarle esta gráfica que, por ejemplo, vamos a decir que en una casa encontramos una cucaracha que era hembra en enero, y era una hembra grávida, lo que significa que tiene un huevo, una bolsa de huevo, que es lo que vemos aquí. Si esa cucaracha la dejamos pasar, yo digo, no voy a llamar porque la voy a dejar pasar, dentro de 60 días, ya para unos cuantos meses, para marzo, esa cucaracha probablemente sean 41. ¿Y por qué digo esto? Porque cada huevito de esos tiene la capacidad de 40, un promedio de 40 cucarachas. Lo que significa que exponencialmente mes tras mes, si nosotros no nos encargamos de esos pequeños números, mes tras mes se pueden multiplicar, duplicar, triplicar y cuadriplicar a llegar a los miles en cuestión de nada. Si vemos de enero a marzo, ustedes saben cómo el tiempo vuela, de enero a marzo, podemos tener miles de cucarachas porque no atendimos la singular que vimos al principio. Las cucarachas tienen una capacidad de apareamiento impresionante, se reproducen bien rápido y un montón, a montón por chavo, como decimos en Puerto Rico. Así que es bien importante reconocer como pez, como manejo, como profesional del control de plaga, que una cucaracha puede ya ser un límite para el nivel de tolerancia, sabiendo que sí, es costoso, pero es más costoso intentar controlar 2000 que intentar controlar 40, por ejemplo. Pero nosotros hemos escuchado que las cucarachas, y de hecho lo vimos en el poll al principio, las cucarachas es una de las plagas más difíciles de controlar a nivel del mundo y a nivel de Estados Unidos y a nivel de Puerto Rico. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros estamos seguros de eso? De hecho, hemos inclusive escuchado, y estoy bien segura que han escuchado, coméntenlo en chat si lo han visto, que las cucarachas van hasta sobrevivir la guerra nuclear, si algún día hay una guerra nuclear, o sobreviven una tormenta solar. Y la realidad es que las cucarachas tienen muchas capacidades de resiliencia y de sobrevivir a muchas cosas. Pero vamos a empezar hablando del por qué en términos del comportamiento. ¿Qué los hace, qué hace las cucarachas tan resistentes a tantas cosas? Primero que todo, por eso es que empecé hablando de la biología, porque es bien importante entender cómo funcionan para entender cómo son tan fuertes. Y yo veo a las cucarachas siempre que las discuto, si a usted le gusta los cómics o le gusta Marvel o superhéroes, véanlas como superhéroes. La realidad es que véanlas como superhéroes. Tienen superpoderes. Las cucarachas son crípticas y fotofóbicas. Crípticas significan que les gusta esconderse. Ellas van a estar todo el tiempo buscando dónde esconderse y estar seguras. Es por eso que muchas veces las vemos, por ejemplo, dentro de los microondas, dentro de y si las han visto, que ven las antenitas como dentro de la luz, las vemos dentro de las estufas, en la parte de atrás de las neveras. Si lo piensan, son lugares oscuros, que es fotofóbico, que evitan la luz, y son lugares bien perfectos para esconderse. Ellas normalmente son super flat. Se pueden esconder en lugares bien incógnitos y lo hacen con un propósito, estar seguras, estar todas completas, e inclusive ellas se pueden comunicar y decirle a otras cucarachas, esto es un lugar seguro, y segregar feromonas para mantener ese lugar seguro y disponible para otros, como las abejas, que te dicen las abejas se comunican entre ellas y viven en comuna. Las cucarachas no son igual de sociales, pero son bien parecidas socialmente. Se reproducen bien rápido. Y como les dije anteriormente en la gráfica anterior, en un mes podemos tener de una cucaracha solamente, podemos tener 40. Pero no solamente es súper rápido, sino que también el pool genético es súper cerrado. Quiere decir que de esas 40 cucarachas que son hermanas y hermanos, se pueden seguir reproduciendo y crear un pool genéticamente bien cerrado. Que si lo pensamos en términos de humanos, es algo que normalmente no se quiere. ¿Por qué? Porque pues causa mutaciones genéticas indeseadas, ¿verdad? Si hermanos se casan con hermanos, normalmente
con el tiempo puede resultar en mutaciones genéticas que no queremos. Ahora, dentro de las cucarachas es un tema bien diferente y causa completamente lo opuesto. Las cucarachas son capaces de seleccionar genes bien fuertes que las hacen más resistentes a muchas cosas y seleccionar esos genes para la próxima generación y les ayuda a que sean entre hermanas porque así eliminan los genes que son innecesarios. Y esto es lo que hace una selección bien intensiva a lo que es bien beneficioso para ellas. Es por eso que pues, son bien difíciles de matar y son bien difíciles de eliminar. Y lo que causa resistencia a insecticida, de ahí viene la resistencia a insecticida, viene de las poblaciones genéticas y cuán bien ellas se pueden esconder y se pueden proteger de muchos ambientes externos. Así que resistencia a insecticida es un tema bien complicado, no es solamente genético, hay muchos factores que contribuyen. Ahora, factores que contribuyen definitivamente los humanos. Los humanos hemos contribuido grandemente al desarrollo de esa resistencia. ¿Cómo? Vamos a tener que dar un pasito atrás y hablar un poquito de la historia del control de plagas. La historia del control de plagas es bien interesante. Intensivamente comienza más o menos dentro de los 40, 1940. Y comienza con los datos que se ven, como dije, químicamente e intensivamente dentro de los hogares, comienzan con el uso de DDT. Anteriormente se utilizaban otras cosas, pero químico, DDT es una de las estrellas que se utilizó por muchos años, incluyendo los organofosfatos y los carbamatos que también se utilizaron como químicos. El problema de estos químicos es que fueron bien efectivos para casi todas las plagas que hay afuera, agricultura, dentro de las casas. DDT se utilizaba como el remedio, sana curita de rana, DDT te va a curar el problema. El problema de esto es que se sobreutilizó y se utilizó de manera incorrecta, ese es uno de los problemas. Y el segundo problema es que se descubrió después de unos cuantos años, 40 años para ser exacto, que tiene agentes cancerógenos para las personas. Y es bien interesante, si usted le interesa la historia, le invito a que vaya a Google y vea cómo se segregaba DDT anterior en los 50, 60, en los 50 y 40, que se le echaba a las personas DDT, se le echaba spray encima a las personas, al matre, a todo, porque pues era bien efectivo para los piojos, para cualquier cosa. Y los fosfatos y carbamatos le siguieron en términos del uso. Les dije que es sobreuso, porque lo usamos para todo, agentes cancerógenos, pero también son grupos de insecticidas que son bien comunes, bien bajo costo y que de hecho al sol de hoy utilizamos químicos que son bien parecidos a estos, pero se han hecho más estudios y no son tan nocivos para la salud. Pero pueden ver en esa foto cómo se utilizaba DDT y se echaba en cualquier esquina para controlar todas las plagas. Para entender un poquito de cómo funcionan los mecanismos de resistencia, como le hablé anteriormente, ya le hablé de la historia y le hablé de factores biológicos, las cucarachas tienen una manera de desarrollar esa resistencia insecticida. Le estoy hablando todo esto, que es como información de introducción, para entonces poder llegar al tema de qué podemos hacer para hacer la kriptonita de Superman, como uno dice. Las cucarachas tienen varios mecanismos y esto es cierto para otros insectos también. Puede asimilar esto para otros insectos. Tienen varios mecanismos y voy a hablar solamente de dos, pero les voy a mencionar los otros dos que son los cuatro más comunes. Reducción de penetración, y discúlpenme que está en inglés, se me cruzó la traducción. La reducción de penetración lo que ellas hacen es que tienen un exoesqueleto un poco más ancho, un poco más amplio, y el insecticida no logra entrar por el cuerpo y no logra causar la mortalidad. Y también está un cambio, una alteración en el comportamiento, que vamos a hablar un poco más adelante de lo que es la tolerancia o la repelencia a la glucosa, que literalmente las cucarachas han aprendido a dejar de comer azúcares o tipos específicos de azúcar porque los asocian con tóxicos o con pues, pesticidas o plaguicidas. Y las dos más comunes son alteración del objetivo y alteraciones metabólicas. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque es bien importante a la hora de seleccionar qué químicos vamos a utilizar, entender cómo la resistencia funciona. La resistencia de alteraciones metabólicas funciona de esta manera. Las cucarachas normalmente tienen, como son omnívoras, comen de todo, tienen cierto tipo de enzimas que la ayudan a procesar si algo es bueno o malo dentro de su sistema. Igual que los seres humanos, que por ejemplo a veces
vamos y nos bebemos un litro de leche y estaba pasado por unos cuantos días, pero nos cayó bien. Pero dejamos pasar unos cuantos días más y es probable que nos dé una intoxicación. Bien parecido, las enzimas que nosotros tenemos para protegernos de ese evento es bien parecido a enzimas que tienen las cucarachas. Y un grupo de enzimas gigantesco. Estas enzimas específicas, las cucarachas lo que hacen en presencia de, o en presencia de químicos que han tenido ya exposición, ellas desregulan estas enzimas, ya sea alto o bajito, para que cuando el insecticida lo utilizamos, estas enzimas lo que hacen es lo detoxifican, le quitan lo maligno, como quien dice, a ese insecticida para que la cucaracha lo pueda expulsar y no causar la mortalidad. Y esto ocurre durante años y sigue en incremento. La cucaracha es una de las especies de plagas que va en incremento en términos de alteraciones metabólicas. La otra es un poquito más complicada y tiene que ver mucho con los genes que le hablé anterior, que es el pool genético, que es bien cerrado. Esto es lo que está pasando dentro de la cucaracha. Normalmente el insecticida es como una llave y un candado o es como un rompecabezas. El insecticida que nosotros echamos va exactamente a un lugar en el cuerpo. Es como cuando usted bebe Panadol. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo sabe la Panadol dónde es que me duele? Pues es que hay neuroreceptores que son moléculas que se atraen entre ellas y pegan. Tienen una función de recibir y de enviar. Eso mismo pasa en los insecticidas. El insecticida normalmente va al sistema nervioso central, la mayoría de ellos, al sistema nervioso central y tiene varias funciones, puede ocurrirle varias funciones. Puede alterarlo, puede hacerlas bien rápidas, puede tumbarlo por completo, causando mortalidades. Por eso que a veces si usted le echa spray o le echa algo directamente a una cucaracha, los primeros signos usted la ve como temblando y es porque es una alteración al sistema nervioso completo que las pone como bien hyper hasta que no pueden soportarlo más nada y pues causa mortalidad. Cuando esta mutación ocurre, que cambian el sistema, el receptor, lo que pasa es que la cambian por algo completamente diferente y el insecticida, que ya tenía un mensaje, no tiene a dónde anejarse, no tiene a dónde pegarse y no causa la mortalidad. Se sale del cuerpo porque no tiene a dónde ir. Y estas son las dos maneras más comunes en que las cucarachas han desarrollado la resistencia insecticida. Ahora, a través de los años, como la había explicado ahorita, DDT, lo pueden ver aquí, en este color como violetita grisáceo, pueden ver que DDT se desarrolló más o menos en los 40 y ya luego de 30 años más o menos se comenzó a ver resistencia. Y ya después de eso DDT no funciona más nada porque se tuvo que quitar del mercado. Ahora, fíjense en los colores, todo lo que es de este mismo color, violeta grisáceo, significa que tiene un modo de acción, un modo en el que causa la mortalidad de la cucaracha bien parecido o son de la misma familia. Lo que significa que la mayoría de los productos de este color, una vez se lanzan, tienen una vida bien corta en términos de controlar cucarachas, porque las cucarachas pueden desarrollar esos mecanismos de resistencia súper rápido. Podemos ver aquí otros químicos como por ejemplo dieldrin, podemos ver abamectina, que tienen un poquito más, y esto solamente en cuando se reportó el primer caso de resistencia. Pero podemos ver que dentro del rango, normalmente 20 años de vida en lo que la resistencia se desarrolla por completo, que es un periodo de tiempo que al parecer suena un montón de tiempo, pero la realidad es que no cuando estamos hablando de cucaracha, porque los componentes químicos que se pueden utilizar dentro de una casa son bien limitados porque tenemos seres humanos y estamos bregando con la salud de seres humanos. Así que es bien diferente a lo que podemos echar afuera en los plátanos, es bien diferente a lo que tenemos adentro, específicamente por el impacto a la salud que puede tener. Y como les dije anteriormente, les iba a hablar un poco del el cambio en comportamiento acerca de las azúcares. Vamos a hablar de los cebos un poco, o baits, como le decimos en inglés, y cuán efectivos son, pero cómo las cucarachas también han desarrollado una técnica para intentar eliminarlo, para intentar no interactuar con ellos y que les cause resistencia.
Los baits, normalmente los más comunes, ingredientes activos más comunes, abamectina, ácido bórico, hidralmetilón, lo vemos mucho, indoxacarb, fipronilo, son ingredientes activos, no los productos, los ingredientes activos, las moléculas químicas que están causando la mortalidad son los más comunes. Y ya hemos visto con niveles de resistencia considerables a hidrametilón y a fipronilo. Y también estamos viendo más y más aversión a la glucosa, que como les dije anteriormente, si estás interesado, YouTube tiene videos impresionantes de cómo las cucarachas han aprendido a rechazar el azúcar. Si usted pone jalea y mantequilla de maní cerca uno del otro, las cucarachas van a la jalea, porque es bien dulce, como la pueden sentir con sus antenas, se van de la jalea y empiezan a consumir lo que es el peanut butter, lo que es la mantequilla de maní, porque tienen ya esa modificación. Y eso es un tema bien interesante que está ocurriendo inclusive con formulaciones que salen nuevas formulaciones. Las compañías lo que están haciendo actualmente es cambiar el tipo de azúcar, porque esa resistencia es bien específica a un tipo de azúcar. Entonces, si le estoy hablando, son resistentes, las cucarachas no se mueren, todo negativo, ¿no? ¿Cómo escogemos las formulaciones y los productos para que funcionen? Yo necesito un grado en química para poder escoger algo que funcione. Pues mira, la realidad es que no. Es prestar atención a cómo se comportan, prestar atención a lo que estoy escogiendo, como si yo soy alguien que manejo vivienda pública, dónde estoy poniendo mi dinero, en qué producto estoy poniendo mi dinero y si soy profesional, qué productos estoy utilizando a diario para controlar. Y sí, las cucarachas les puedo decir por experiencia propia, por trabajo, no solamente de research, sino trabajos aplicados, que es posible erradicar, eliminar cucarachas de las casas. Es difícil, pero es definitivamente posible. Yo siempre hablo de cómo escoger el producto definitivamente utilizando una combinación de herramientas. Que le podemos hablar IPM, que podemos decir manejo integrado de plaga, MIP, pero también lo podemos ver como si fuera un buffet de comida. En Puerto Rico yo no sé si todavía hay Sizzler y Bonanza, pero cuando yo era pequeña Sizzler y Bonanza era el lugar a donde ir. Así que es como servirle un Sizzler o un Bonanza a las cucarachas para que puedan escoger, que nosotros tengamos la opción de ofrecerles diferentes tipos de control, de herramientas de control que funcionen para nosotros, que sean costo efectivas para nosotros, pero que también tengan la capacidad de sobresalir ante esos mecanismos de resistencia que les estaba hablando anteriormente, porque no es común que una cucaracha tenga todos los mecanismos a la vez. La cucaracha normalmente tiene uno bien desarrollado y quizás uno secundario menos desarrollado. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho biológicamente desarrollar estos mecanismos. Así que normalmente tienen uno o el otro. Así que servir o ofrecer más de una técnica de control lo que causa es mortalidad. A diferencia de que si ponemos solamente una sola cosa afuera, y son resistentes a esa específicamente que hemos utilizado, no va a causar la mortalidad porque ya sabemos que son resistentes. Y les presento esta super gráfica, yo no pretendo que la puedan leer porque es pequeñísima. Les digo que esto está en la página de Stop, como un recurso, y también en la página de IRA, que es la clasificación de modo de acción, que es el grupo químico que está dentro de ese producto que usted está utilizando y por qué es diferente el uno del otro. Lo que yo le quiero llevar a decir con esta super gráfica es que la mayoría de los químicos, por ejemplo, uno de los muchos que se utilizan, están en el grupo número 6. Es uno de los que se utiliza muchísimo para, no sé si ven mi cursor, pero yo espero que sí. Este grupo número 6, muchos de los químicos están dentro de ese. Lo importante es, por ejemplo, si a mí me gusta un producto, es darme cuenta que si ese producto está ahí, en 3, 4 meses, cuando yo tengo que volver a tratar, porque me toca volver a ir a la casa, porque la persona me volvió y llamó que tiene el mismo problema, no utilizar por el mismo producto del mismo cuadrito, porque puede ser que si no se murieron al principio, puede ser que haya resistencia. Y es entonces donde nos movemos a otro completo diferente grupo, por ejemplo el número 3. Y es así que funciona, por eso es que están en diferentes bloquecitos, porque escogemos uno de un sitio, este es el buffet, o sea, usted va al salad bar, pero también se echa en el plato un poquito de pasta y se echa en el plato un poquito de carne. Este es el buffet. De esto es lo que yo hablo cuando diferentes modos
de acción químicos que están incluidos en ese pesticida. Pero el buffet no solamente incluye el tipo de comida, también incluye las formulaciones. Esto como tal es el ingrediente activo, incluye formulaciones. Ahora, y yo no estoy promocionando este producto para nada y estoy diciendo que este es el que a mí me gusta usar, es que quiero que vean la etiqueta. La etiqueta normalmente te dice en una super tabla qué grupo pertenece, o te dice el nombre del grupo. Estas etiquetas en los recientes años están viniendo, creo que es del 2022 para acá, están viniendo con el número del grupo, lo que hace muchísimo más fácil identificar. Si dice 6, pues ya sé que el próximo vez que yo vaya a tratar en ese mismo complejo de apartamentos, pues quizás no debo usar 6, quizás debo usar otro. Pero son cosas y tips que debemos anotar para acordarnos que en este complejo de apartamentos en San Juan utilice 6. En 2 meses, si yo tengo el mismo problema, no voy a usar 6 más nada porque no me funcionó o me causó mortalidad menos de la que yo deseaba. Pero eso es un ejemplo. Ahora vamos a mudarnos a las formulaciones. Le hablé de los químicos, nos mudamos a las formulaciones. ¿Cómo se hacen? Porque no podemos ofrecerle líquido en una fuente a las cucarachas. Probablemente se lo beban, pero también nos expone a nosotros. Así que se han formulado los químicos de diferentes maneras para causar diferentes tipos de mortalidad. Y vamos a hablar primero de los sebos y los sprays, o los aerosoles, o los que ponemos en el tanque, porque son los más comunes. Les puedo decir, voy a empezar a ver por los sprays. Los sprays, lo que es el con manejo de plagas tradicional, es uno de los métodos más comunes de utilizar para controlar y erradicar cucarachas. Y es por muchas razones. Fue por mucho tiempo bien efectivo, bien costo efectivo, es rápido, es bastante rápido. Y la gente se ha acostumbrado, es algo social también, el manejo de plagas es bien, incluye mucho lo que es el aspecto social. La gente se ha acostumbrado a ver alguien pasando con un spray por ahí, y si usted no hace eso, y se lo digo por experiencia, si usted no va y echa spray, como uno dice, la gente piensa que uno no está haciendo nada, que uno no es ese profesional, como le dicen, mami, el controlador ese de plagas no hizo lo que tenía que hacer porque yo no vi el spray. La realidad es que el aspecto social de lo que es el spray también ha contribuido a que se use mucho. Es una formación líquida. La mayoría de los ingredientes que tiene ya se han visto ingredientes activos. La mayoría de los ingredientes activos que tienen se ha visto resistencia y es porque uno de los métodos más tradicionales y por muchas razones. El spray cuando usted lo pone en las superficies, que normalmente es como en las esquinas, cerca del piso en las esquinas, dentro de los gabinetes, ese spray tiene cierta cantidad de químico, como por decir así, y tiene cierta cantidad de vida. Por ejemplo, 3 a 6 meses, dura 3 a 6 meses, vamos a poner así. Pero cada día que pasa, la eficacia o la cantidad de tóxico va disminuyendo. Lo que pasa es que estas cucarachas que ya son resistentes a muchos de estos líquidos que se pueden utilizar dentro de la casa, van obteniendo una cantidad menos y menos y menos de ese spray, lo que resulta en no causar la mortalidad y contribuye mucho a lo que es la resistencia. Por eso es que se ha desarrollado tanta resistencia a los sprays. Las superficies son un poco limitadas, solamente lo puedes echar en algo sólido. Y se ha descubierto también que en muchos casos, en estas poblaciones resistentes, causa repelencia. Las cucarachas, es como cuando usted se sienta al lado de alguien que se echó un montón de perfume, que usted dice como que, ok, esto me está sofocando. Las cucarachas tienen exactamente el mismo comportamiento. Si el spray está ahí y es fresco y las cucarachas ya tienen esa resistencia insecticida, es bien probable que les pueda causar una repelencia, lo que significa que se van a alejar. Y estos sprays funcionan por contacto, así que si la cucaracha se aleja de lo que yo le eché que tiene que tocar, no va a causar la mortalidad, porque lo que van a hacer es que se van a ir a otro sitio y van a establecer una población en otro lugar cerca, lejos del spray que usted echó. Así que el spray, aunque sí puede ser efectivo en muchos casos y sí ha sido efectivo por muchos años, está poco a poco descubriéndose que es menos y menos efectivo en términos de cucaracha, y esto es un caso bien especial para Puerto Rico también, porque la diferencia de Puerto Rico, las cucarachas de Puerto Rico, es que en Puerto Rico no hay invierno, en Puerto Rico es el eterno verano. Sí, que baja a 75, sí, es cierto, pero no es como aquí que el invierno es súper frío, lo que hace que las cucarachas se puedan reproducir mucho más rápido y esos genes de resistencia sean mucho más avanzados y tengan mucho más niveles. Por lo tanto, los sprays tienden a ser un poquito
challenging, dificultosos de bregar porque la resistencia se desarrolla bien rápido. Ahora, los cebos o los baits, que se ven así como un montoncito de peanut butter, es relativamente nuevo, desde los 70 por ahí, que se empezaron a desarrollar y entonces en vez de que las cucarachas tengan que caminar por encima, la cucaracha se lo come. Cuando uno se come algo, el efecto es normalmente mucho más alto en términos de mortalidad porque no tienen chance a correr, se lo está comiendo. Y el efecto que les causa en mortalidad normalmente tiende a ser un poco más efectivo. Y si lo pensamos, se pueden incluir mucho más cosas en la comida de lo que se puede incluir en el spray, porque el spray los humanos también tienen contacto con él. Se puede llegar a causar 90-99% de erradicación. Se pueden eliminar cucarachas en un término de 1 a 3 meses, dependiendo de la cantidad de cucarachas, pero se puede llegar a cero en apartamentos. Y eso lo estoy diciendo no solamente por el research y la investigación, sino por experiencia propia. Tienen ingredientes activos que se pueden utilizar, que no se utilizan en el spray, y las cantidades que necesitan son mucho más pequeñas porque la cucaracha se lo está comiendo. A diferencia de que los tienen que tocar y seguir caminando, la cucaracha lo ingiere, por lo tanto se necesita mucho menos químico para causar la misma mortalidad. Ahora, hay polvos, que los polvos se utilizan como deshidratantes. No hay mecanismo de resistencia porque lo que hace esos polvos, lo que hacen es como el ácido bórico, que le quita toda el agua del cuerpo a la cucaracha y causa una mortalidad sin chance a sobrevivir. Y es bien efectivo para espacios pequeños. ¿Se acuerdan cuando le dije el buffet? Combinar esta técnica es bien importante porque, por ejemplo, yo no sé si usted está en casas que están súper infestadas de cucarachas, que hasta en los puertos eléctricos usted los saca y usted ve un montón de huevos y cucarachas ahí. Esos son lugares dificultuosos. ¿Por qué? Porque usted no puede echar spray ahí, porque el spray es líquido y conduce electricidad. Si usted decide echar spray, es bien probable es probable que pueda tener explosiones, pueda conducir electricidad y pues no queremos eso. Seguridad ante todo. Los baits también se pueden poner, pero es un lugar pequeño e incómodo. Así que los polvos resultan ser bien efectivos porque normalmente son inorgánicos y no conducen electricidad. Así que funcionan súper bien en esos ambientes que son un poquito dificultuosos de tratar. Y los reguladores de crecimiento casi nunca vienen standalone, casi nunca son un producto solo, vienen en aditivo. Así que si usted ve productos que tienen un regulador de crecimiento, normalmente es un thumbs up, porque se me mezclan los idiomas, porque es un aditivo a los insecticidas, lo que significa que funciona en adición, en un mecanismo diferente a cómo funciona el químico. Lo que hace es que evita el crecimiento, hace que las ninfas que se alimenten de estos baits o de estos cebos no tengan la capacidad de llegar a adultos. Entonces, si no llegan a llegar a adultos, se mueren con el tiempo. El problema de los reguladores de crecimiento y de la razón por qué no son un producto solamente es porque toman un poquito más de tiempo en funcionar, porque las ninfas se los tienen que comer para no evolucionar a ser adultos. Pero es bien efectivo en tiempo prolongado. Así que si usted encuentra productos que tienen reguladores de crecimiento, definitivamente es un thumbs up, porque a lo largo del tiempo van a seguir causando la mortalidad que uno desea. Voy a tomar un minuto para hablar de los foggers y las bombas para insectos. Las bombas para insectos son una práctica bien común es que se pueden encontrar en muchos sitios, en Amazon, en Walmart, y la gente les encanta. Voy a abrir el canister, voy a abrir el can, la lata, y la voy a dejar ahí y me voy a ir unas cuantas horas y voy a virar y eso mató los insectos. Y la realidad es que en concepto suena que es una maravilla, pero hay muchos problemas con los sprays. Esos canes que están aprobados normalmente son los ingredientes activos y los químicos. Son químicos que ya se ha probado que hay un montón de resistencia. Los insectos tienen un montón de niveles de resistencia a estos químicos. ¿Por qué? Porque son los más seguros dentro de la casa y los hemos usado por muchos, muchos años. El problema de estos químicos también es que lo que hace es que es una lata que aeroliza una cantidad de insecticida al aire y con la idea de que se va a pegar en el techo, se va a pegar en el piso, se va a pegar en las paredes, en una cantidad determinada ya. El problema de esto es que si usted piensa como una cucaracha, que vamos a hablar ahorita de cómo pensar como una cucaracha, las cucarachas normalmente les gusta caminar por las esquinas. La mayoría de este líquido se va a quedar en el medio. Y es por eso que cuando uno regresa a la casa ve unas cuantas cucarachas, y la infestación era grande, ve unas cuantas cucarachas muertas alrededor de este can, pero con el tiempo uno empieza a ver más y más cucarachas. Y es por una razón. Las cucarachas que recibieron la dosis inicial
se van a morir porque es un montón de insecticida. Las cucarachas que van recibiendo poco a poco dosis más pequeñas, según lo más lejos estaba de ese can, reciben menos dosis y no se mueren y causa resistencia. Pero las cucarachas que ni tan siquiera estaban en el cuarto donde estaba ese can, pueden percibir que hubo un químico y lo que causa es dispersión. Es por eso que muchas veces cuando esto se utiliza, causa que salgan muchas más cucarachas en los días siguientes y en los otros apartamentos salen muchas cucarachas, porque es que el ejemplo que le di del perfume, si alguien se hace mucho perfume y se sienta al lado de usted, es lo mismo, las, las activa porque es una molestia que causa repelencia y se empiezan a mover. So, ahora vamos a movernos a pensar un poco como una cucaracha y cómo utilizar esos conocimientos químicos y de comportamiento los podemos utilizar en técnicas de control. Esto es lo que normalmente nosotros vemos en infestaciones de cucarachas. Esto es en un gabinete, en el medio, esto es debajo de un microondas y esto es detrás de una nevera, que son los lugares exquisitos para una cucaracha esconderse en las cocinas. Y podemos ver que estas son infestaciones gigantescas. Aquí hay miles, miles. Pueden ser así, pueden ser unos 10, pueden ser unos 20, pero independientemente, normalmente vemos una acumulación de feces, de heces fecales, como que uno dice, el desperdicio de las cucarachas. A veces uno no ve las cucarachas, a veces lo que ve son estos puntitos. Esos puntitos significa que hubo o hay una infestación. Y es importante reconocer dónde están y cómo se ven. Y cómo se ven los residuos de las cucarachas, porque a veces los huevos están vacíos o hay cucarachas muertas y todo eso son signos de infestaciones severas. Y aquí pueden ver esta cucaracha, de hecho, alimentándose de un pamper que se cayó detrás el espacio ese que hay entre la nevera, porque a veces las cosas se caen ahí y uno ni sabe. Las cucarachas se alimentan de esas cositas. Pero vamos a empezar hablando, ya les hablé cómo se ve una cucaracha, vamos a empezar hablando desde afuera. Si yo estoy pensando en una cucaracha desde afuera, el primer tema que yo veo es exclusión. Y estoy hablando de afuera porque recuerden que le hablé de la cucaracha americana que tiende a vivir adentro y afuera. La realidad es que nosotros no podemos pretender que vamos a tratar la parte de afuera del edificio, la parte de afuera de la casa y la parte de adentro porque pues muchas de las formulaciones no están ni hechas para eso. Pero sí podemos trabajar con lo que es la exclusión. Si hay hoyitos, la casa no tiene screens, que en Puerto Rico pasa muchísimo, el calor es bien grande y no hay screens. Si la casa tiene un problema en la tubería y hay un hoyito cerca o un rotito cerca de lo que es el fregadero, todos esos pequeños orificios se deberían cubrir para evitar que las cucarachas, el entrizaje de las cucarachas. Eso es uno de los métodos más sencillos de bregar con infestaciones, incluyendo, por ejemplo, si hay mangos afuera, si hay plátanos afuera, que para mí es una de las cosas más lindas de Puerto Rico, los que se caen, los mangos que se están pudriendo, las hojas que se están pudriendo, esas cosas se deberían remover si están bien cerca de la casa, porque pues lo que va a traer es cucarachas, pero no solo eso, también va a traer ratas, ratones y otras, porque pues ellos están buscando qué comer también. Así que desde el patio lo más importante es la exclusión, para tratar de prevenir ese entra y sale de cucaracha. Si nos movemos adentro de la casa, estoy hablando de la cucaracha americana y la alemana, y las podemos ver aquí en colores, ¿dónde son los lugares más comunes de encontrar cucaracha? Y voy a dejar que en el chat alguien me conteste esa pregunta, a ver si lo puede abrir. ¿Dónde es más común encontrar infestaciones de cucaracha? Un valiente que me conteste. En la cocina, veo que Lenzi me contesta, en la cocina, perfecto. Es real porque, ¿qué hay en la cocina? Agua, comida y lugares donde esconderse. Así que si yo fuera cucaracha, probablemente me contaría en la cocina también porque tiene todo lo que yo necesito. Ahora, dependiendo de otros factores, el baño se convierte en un lugar bien atractivo para las cucarachas también, porque agua, lugar donde esconderse. Recuerden que la cucaracha come hasta papel, así que el baño se convierte en un segundo, o inclusive hasta a veces del mismo nivel que la cocina, lugar para evitar a la cucaracha. Pero hay factores como el estilo de vida por ejemplo, si hay niños en la casa que convierten la casa completa en infestaciones. ¿Por qué? Porque los niños pues mueven comida, los niños juegan con plasticina y todas estas cosas atraen indirectamente atraen las cucarachas. Y digo estilo de vida porque, por ejemplo, yo he ido a casa a
infestaciones, que yo no encuentro nada en el comedor y yo digo, mira, yo no encuentro cucarachas en el comedor, que es algo bien común. Entonces me pongo a hablar con las personas, que para mí es bien importante, siempre hable con el consumidor, siempre hable con el cliente, con la persona. Pues teniendo una conversación casual y le pregunto, me sigue hablando y me dice, no, es que yo normalmente como en el cuarto donde está mi computadora porque ahí pues yo juego la consola. Entonces cuando voy al cuarto donde está la consola, que está cerca del cuarto donde duerme, ahí veo una infestación. ¿Y por qué? Porque él come ahí y le está ofreciendo agua, bebida y lugar donde esconderse. Así que hay muchos componentes o factores que pueden afectar donde están las cucarachas, pero tienen razón cuando me dijeron que los lugares más comunes es, como les dije aquí, baño y cocina. Y si estamos hablando de la americana, el entrizales. Afuera también, específicamente en los sitios donde hay hojitas y cerca de la casa, proveen un buen hogar. Cuando llueve, cuando en Puerto Rico cae un torrencial, las cucarachas americanas se tienden a ver un poquito más porque pues, ellas también quieren protegerse de la lluvia. Así que hay muchos factores que determinan dónde encontrar y cómo encontrar, cómo tratar las cucarachas. Ahora, cuando vamos a las casas, normalmente a mí me preguntan, María, ¿la limpieza importa? Porque yo voy a casas, tú sabes, uno va a casas que inmaculada, que eso es, se puede comer del piso como uno dice, pero también uno va a casas que lo que se encuentra es esto. Y el estilo de vida es un factor que puede dificultar, puede hacer más difícil el control de cucarachas, pero es importante recalcar que no lo hace imposible. Uno no puede pretender cambiar completamente el estilo de vida de una persona independientemente de lo que uno piense, de lo que uno crea, para hacer el trabajo más fácil. Que sí esto, pero la comida provee competencia para los cebos. Los bowls proveen, o los envases y la ropa provee el lugar donde esconderse. Sí, potencialmente puede proveer lugares donde esconderse y lugares para competencia, pero les puedo decir por experiencia que aunque esto se vea así, utilizando una combinación de técnicas, es posible eliminar cucarachas, que si va a tomar un poquito más de tiempo, puede ser, es probable, pero yo les puedo decir que por research y por experiencia, dentro de 3 a 6 meses es posible eliminarla por completo. Y estos son los apartamentos o las viviendas que se tienen que tomar un poquito con más grano de arena y utilizar el método de educación, hablar con las personas, incluir otras técnicas que puedan postergar ese control y extenderlo por lo más posible. ¿Importa la limpieza? Sí y no, sí y no. Porque puede ser el lugar más limpio como el del medio, el lugar más limpio del mundo y las cucarachas como quiera van a tener un lugar, como también puede ser los alcantarillados, que a las cucarachas les encanta, oscuros, agua y comida, como puede ser un carro, que dejé el café, se me quedó el café y ahí las cucarachas encuentran que comer los niños, o sea, sí y no. Pero independientemente de la limpieza, es posible eliminar cucarachas por completo. Y es por eso que el estigma social que existe acerca de ellas se debe eliminar para entonces poder accesar a lo que es el control. En un mundo ideal, esto es lo que vemos en una cocina que, esto es un sueño para tratar. Uno trata los espacitos amarillos, no hay mucho, puede que haya cucarachas, pero es bien fácil porque todo está bien recogido. Pero esto es lo que vemos normalmente. ¿Por qué? Porque la gente cocina, porque la gente vive en una casa y esto es lo que vemos. Tratar y aplicar este insecticida en estos lugares, específicamente cebo o los baits, puede ayudar un montón a la eliminación de cucarachas si uno los pone en lugares inteligentes. Uno piensa como cucaracha, ¿dónde yo me escondo? En los lugares calientes y en los lugares oscuros. Y en los lugares que los humanos no tienen mucho que bregar. Detrás de la nevera es un lugar que por siempre y para siempre es uno de los hotspots para cucarachas, donde se encuentran más. Dentro de los gabinetes, aquí en estas esquinitas que a veces uno ve las antenitas, debajo del microondas, si está conectado, inclusive si está encima del gabinete, en el topper de gabinete, ahí debajo, porque está caliente y provee oscuridad. Debajo del fregadero, esos son lugares que normalmente las cucarachas van y que el tratamiento tiene que llegar a donde ellos, porque recuerden que el tratamiento siempre tiene que competir con las otras opciones. Si hay comida afuera, el tratamiento tiene que competir con esa comida, con ese guineo que lo dejaron para que se madurara. Si el spray, la cucaracha tiene que caminar sobre ese spray. Así que hay que pensar dónde están las cucarachas y entonces ahí nosotros aplicamos. Mientras más las oportunidades las cucarachas tengan de encontrarse con este químico, con este producto, más oportunidades de erradicación hay. En un baño, una vez más, el baño es súper limpio. ¿Dónde uno trataría el baño?
El baño es un poco más tricky porque el baño, pues, uno no encuentra comida, ¿no? Pero en Puerto Rico existe este tipo de lavamanos y también existe este, que es cerrado. El cerrado tiende a tener un poco más de cucarachas, infestaciones, porque pues, es oscuro. Pero debajo normalmente hay humedad, aunque la tubería siempre está cerrada, permanece húmeda porque es metal. Alrededor de esa tubería, en esas conexiones, tratar con sebo es una tremendísima idea porque normalmente las cucarachas se van a esconder ahí. Lo mismo que detrás del inodoro por aquí, voy a pasar una imagen detrás del inodoro. Aquí, una vez más, humedad, calor y oscuridad. Aquí las cucarachas vicio, pueden existir, hay de todo lo que ellas necesitan. Y como pueden ver, hay muchos lugares donde se puede colocar el cebo o los baits para causar mortalidad. Y como ven aquí, un conjunto de técnicas ayudaría a erradicar cucarachas de un baño. No, las trampas para poder ver dónde están las cucarachas, el tráfico de cucarachas, se echa un poquito de polvo porque el polvo funciona en ciertos específicos sitios, si es un sitio sensible que hay electricidad, se utiliza polvo, estaciones de bait, estaciones de cebo y cebo como tal. Y pueden ver cómo los cebos se convierten bien importantes cuando hablamos en baños, en términos de baño. La aplicación de SEO. Hay dos maneras de aplicarlo. Hay muchísimas maneras. Les voy a ser sincera, hay muchísimas maneras. Dos de las maneras que se han explicado más es directamente del tubo, directamente de donde viene. Se aplica en una gotita como si fuera un chavito prieto de ese tamaño y se aplica en muchísimos sitios. Usted puede, depende de la infestación, el tubo le va a decir cuánto se utiliza, de cuántos puntitos uno tiene que poner. Hay personas en la universidad, una profesora en la Universidad de Virginia, que desarrolló este técnico que ella lo llama tacos de cebo o bait tacos. Que entonces lo que ella hace es que llena los papelitos, el papel de cera, los llena en medio del bait y se puede hacer con anticipación. Entonces lo que hacen es que los tiran debajo de la nevera, en la esquinita, los tiran en el laundry, los tiran debajo de la estufa y lo que hace es que te ahorra un poco más de tiempo y luego que ya el tratamiento culminó, tú puedes sacar los papelitos. Les puedo decir que las cucarachas hasta los papelitos se comen, pero es una manera que puede ahorrar un poco más de tiempo en términos de la aplicación del BET. El monitoreo. El monitoreo yo lo debí poner como 5 veces. Se pone al principio, se pone después, se pone de manera preventiva, específicamente en viviendas y en edificios. ¿Por qué? Porque puede ser que el vecino A tenga cucarachas, pero el vecino B no tenga. Y es bien probable que dentro de unas cuantas semanas vecino B va a hacer una llamada que también va a tener cucaracha. Las trampas es una manera súper económica de poner una manera súper económica de monitorear las poblaciones que tenemos y estar seguro de que yo bajé esa población a cero o me quedan unas cuantas cucarachas, déjame intentar otra vez con otro insecticida o déjame ver si el vecino tiene cucarachas o se me está moviendo para la casa de al lado, para que entonces en vez de ser reactivos seamos proactivos. El apartamento A tiene cucarachas, déjame poner trampas, apartamento arriba, abajo y a los lados, porque las cucarachas utilizan de autopista los puertos eléctricos, así que van muchísimo más rápido que nosotros, de arriba abajo y a los lados. Así que las trampas es una manera bien barata de darse cuenta de dónde están las cucarachas y dónde están existiendo más. Específicamente si, por ejemplo, no podemos pararnos a hablar con la persona porque no está en la casa, no sabemos dónde come. Las trampas pueden decirte dónde específicamente están las poblaciones. Y yo les hablé toda esta información dentro de una casa. Ahora, cuando visualizamos vivienda pública, normalmente vienen en edificios y apartamentos. Y es por eso que le digo que trabajar con el apartamento de arriba, de abajo y a los lados a la misma vez y constantemente es mucho más efectivo que esperar a las llamadas, porque lo que pasa es que si uno espera las llamadas, uno está trabajando completamente reactivamente mientras las cucarachas se siguen reproduciendo y creando poblaciones más grandes. Así que para mí, preventivamente las trampas y invertir en trampas en apartamentos y tener un ciclo donde se visita constantemente puede ayudar a eliminar poblaciones poco a poco, que si es más trabajo al principio, sí, pero como tal, los resultados tienden a ser un poco más efectivos. Y todo ese buffet para decirle que esto es manejo integrado de plagas, no es más nada. Es educación, limpieza y discusión, tratamiento, inspecciones y monitoreo. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Como porque uno siempre se lo presenta en círculo. ¿Cómo se ve esto? Hay visitas iniciales. Las visitas pueden ser sin llamada o con llamada, se pueden hacer en un calendario.
esta temporada vamos a estar visitando para verificar las trampas de cucarachas. Se hace una visita, se educa, esto es lo que estamos haciendo, se habla con el cliente para que entonces el cliente se sienta cómodo de decirte, mira, yo tengo cucarachas en el baño, porque la mayoría de las personas no te lo va a decir de la primera, porque pues socialmente, como les dije, no se acepta. Luego se da este tratamiento si es necesario a la semana, poner las trampas, mira si tienes cucarachas, voy a ponerle el tratamiento, vengo una semana, la visita de seguimiento, pongo trampas de nuevo, estoy viendo que ya no hay 200 en la trampa, hay 52, pues mira, un siguiente insecticida para entonces poner el siguiente grupo que no se murió. Y así se sigue y se da un mantenimiento para prevenir que las poblaciones sigan creciendo y creciendo y creciendo en estos edificios. Como tal, le dije que le iba a traer la agenda del principio. En resumen, los primeros tres ángulos que yo hablé, que son más allá de una plaga, el manejo de cucarachas en Puerto Rico, es para decir que las cucarachas son un problema de salud pública. Cuando usted va a manejar este apartamento, cuando usted va a tratar cucarachas en apartamento, usted no solamente está matando cucarachas y ya, ese no es su trabajo es salud pública, es asegurarse que de esa persona y esos niños que viven en esa vivienda tengan una calidad de vida, porque como les dije anteriormente, causa asma, causa alergia, causa problemas sociales, causa ansiedad, insomnio. Su trabajo como administrador y como manejador de plagas no es solamente eliminar plagas, sino que también ayudar a que todas las personas tengan una calidad de vida igual independientemente de su situación económica. Y conocer la plaga, como le dije anteriormente, nos da ventaja en control. ¿Dónde se esconden? ¿Dónde van a estar caminando? ¿Qué es lo que están comiendo? ¿Son resistentes? ¿No son resistentes? Esto nos ayuda a entender qué utilizar y cómo ser más efectivos en ese caso. Y en términos de problemas, productos y soluciones, el control de cucaracha no es una sola visita. Es prácticamente imposible que yo voy y no voy hasta ya se acabó. Yo eché spray o cebo y las maté todas. Es bien difícil que se logre 100% de erradicación utilizando esto. Así que normalmente es, como les dije anteriormente, es una combinación de técnicas y toma más tiempo de lo que normalmente el control tradicional nos compartía o promovía. Y la resistencia insecticida definitivamente puede ser evitada, puede ser controlada y manejada. En Puerto Rico los niveles son mucho más altos, pero aún así se puede manejar y se puede controlar y puede prevenir que siga creciendo para los productos que hayan sigan funcionando, porque queremos los productos más económicos, más efectivos, ¿no? Pues para eso tenemos que trabajar con los comportamientos para entonces entender por qué funciona. Y nada, con eso le agradezco un montón que se hayan quedado a escuchar el de cucarachas. Yo podría hablar como por 5 o 10 horas más, pero si tienen alguna pregunta o duda, intento contestársela y si no sé, pues intento buscar la información para proveerla. A mí me apasiona mucho lo que es el manejo de cucarachas y de plagas en manejo de viviendas públicas y manejo de lugares como diferentes y difíciles. Así que si tienen una pregunta, yo voy a intentar contestársela. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora González. Muy interesante y muy útil la presentación. Sí tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, las personas están interesadas si existe algún químico o insecticida orgánico que no cause efectos secundarios en los residentes o en los animales. Existen productos, como lo llaman, productos verdes, productos orgánicos. Sí existen. La mayoría de ellos causan un poco más de repelencia de lo que causan mortalidad. Pero les puedo decir que dentro de los productos verdes, de hecho, muchos de los polvos desecantes se encuentran. El ácido bórico se utiliza para un montón de cosas. Y es uno de esos productos verdes que la gente se lo come. O sea, la gente lo utiliza para recetas. Es uno de esos productos que yo diría que si las personas tienen grandes alergias o cosas así, es uno de esos productos que se deben utilizar. Cabe mencionar que sí, el mundo se está moviendo a productos verdes, pero una manera de ser más orgánico y una manera de ser más verde es menos utilización de químicos. Es por eso que yo siempre promuevo los cebos, porque se utilizan pequeñas cantidades y la probabilidad de que un ser humano vaya y esté en contacto con eso es bien poquita porque el cebo no se mueve, usted lo pone ahí y ahí se quedó. Y en cuanto a niños, que es una pregunta que normalmente me preguntan, y si el nene va y abre el gabinete y se lo come, los cebos están diseñados de una manera que la cantidad de ingrediente activo es tan pequeña
que no va a causar efectos significativos en términos de mortalidad ni nada de eso a los seres humanos. Y es por eso que se diseñan de esa manera. Así que se utiliza mucho menos cantidad de ingrediente activo y un poco una manera más inteligente de poner el insecticida afuera. Pero sí, sí existen productos verdes y orgánicos. En los polvos son uno de los más efectivos. Hay otros, pero no me atrevería a aventurarme a recomendarlos abiertamente porque muchos de ellos hay que tomarlos con grano de arena porque causan repelencia, que es algo que no queremos. Porque entonces las cucarachas se riegan de apartamento en apartamento. Muchas gracias. También hay otra pregunta, si las trampas que mostraste sirven solo para monitoreo. Esa es tremenda pregunta, me encanta esa pregunta. Las trampas originalmente son para monitoreo, pero les puedo decir y les puedo asegurar que también sirven para remover mecánicamente cucarachas. A veces atrapan tantas cucarachas que se pueden utilizar para remoción, especialmente, por ejemplo, en el carro, que es como difícil tratar dentro de los carros o en cuartitos bien pequeños, en los closets. Las trampas pueden remover mecánicamente cucarachas. Y aprovecho la oportunidad para decir que los vacuums, las aspiradoras, es una de las herramientas más menos utilizadas y más efectivas para remover cucarachas. Y tiene muchas razones por qué. Si uno va con un vacuum, ahí yo sé cómo suena, no es que vamos a limpiar la casa de la persona y es más trabajo. Pero si uno va con un vacuum a físicamente remover cucarachas, muertas o vivas, viva hace sentido, está removiendo cucarachas. Perfecto. Muertas, las cucarachas, inclusive después de haber causado la mortalidad con el pesticida que usted utilizó o el insecticida que usted utilizó, siguen segregando esas moléculas que causan alergia. Así que parte de controlar cucarachas debería incluir utilizar vacuum para remover las que ya se murieron porque siguen causando alergia, asma, inclusivemente después de estar muertas. Y puedes aún segregar feromonas para decirle a otras cucarachas, no pases por aquí, que por aquí hay insecticida y te vas a morir. Así que esas feromonas de alarma también están presentes en esas cucarachas muertas. Así que trampas definitivamente, tremenda pregunta, pero me dio la oportunidad para hablar de las aspiradoras que se me olvidó. Las aspiradoras son tremenda técnica para tener dentro de las herramientas para control. Bueno, otra pregunta es que si existe alguna agencia o departamento en Puerto Rico que regule las residencias que están rentadas o áreas públicas también. La residencia rentada, yo entiendo que esa pregunta sería más con el Departamento de Vivienda Pública. En términos de educación, STOP funciona como educación, como vivienda pública. También extensionistas del Servicio de Extensión Agrícola pueden ayudarlo a seleccionar qué insecticida utilizar. Las universidades tienen, la Universidad de Mayagüez tiene un departamento, pero STOP particularmente la información está diseñada para vivienda pública, lo que ayuda un montón. Pero regulaciones entiendo que van de acuerdo al Departamento de Vivienda Pública y de acuerdo a donde usted se certifica como manejador de plaga. Hay más preguntas sobre el ácido bórico, si se utiliza directamente sin mezclarse o debe mezclarse con algo. Sí, el ácido bórico hay diferentes formulaciones, pero en esencia se utiliza como un polvo. Y el truco de utilizar desecantes, polvos que quiten el agua, incluyendo ácido bórico, es utilizar una capa bien finita, bien finita. Este no es el ejemplo de mientras más uso, más funciona. Absolutamente no. Si usted pone un montón, la cucaracha puede caminar por encima de él y evadirlo inclusive. Es una capa bien finita y se utiliza en polvo, así mismo, y se ve una capita blanca, como le enseñé, déjame ver si puedo virar a la foto, una capita blanca que parece sucio. Y es por eso que la gente no lo utiliza mucho y no lo prefiere mucho, porque parece que no se limpió la casa por 2 semanas. Pero en realidad lo que está causando es una mortalidad. Dios mío, se me va la foto. Lo que está causando es un desecante, pero se utiliza en unas cantidades bien, bien pequeñitas. Si encuentro la foto, se las enseño. Aquí está. Ven que ahí hay un dedito pasando cucaracha. El polvo, lo que se intenta con él es que casi ni se vea. Es una capita bien pequeñita y eso es lo que causa una mortalidad. Pero normalmente no se mezcla con nada, se utiliza en polvo desecante porque para eso es. La cucaracha camina por encima de él, no se da cuenta porque no tiene ningún olor ni nada. Y se lo lleva en las patitas y las cucarachas, increíblemente las cucarachas son insectos súper limpios. Ellas constantemente están limpiándose las antenas, limpiándose las patas. En el proceso de limpiarse las antenas, no solamente lo tiene en la cutícula, en la parte de afuera del cuerpo, sino que también lo ingiere y causa una mortalidad bastante rápida.
Nos preguntan también si las cucarachas se pueden reproducir luego de muertas. No, después que se mueren las cucarachas no se reproducen. Ahora, si hay una hembra que murió y el saco de huevo estaba listo para salir, puede abrir y las ninfas pueden salir. Pero una vez se reproducen, una vez se mueren, no hay capacidad de reproducción. Vale. Y al inicio nos hicieron una pregunta si en Puerto Rico, bueno, existe la cucaracha americana, pero nos preguntan también por la cucaracha marrón ahumada, si está presente en Puerto Rico. En Puerto Rico la americana es la segunda más importante, dependiendo de usted, de donde se viva. Yo les puedo decir que en Maunabo, un pueblo rural, hay muchas más cucarachas en pueblos rurales. Y me refiero a rurales cuando están un poquito más removidos de la ciudad, pero en Puerto Rico están cerca el uno del otro. Así que el término rural lo estoy usando bien, bien loosely, como lo uso bien informalmente. La americana es la segunda cucaracha. La marrón ahumada se ha visto, se ha reportado que se considera una plaga, probablemente no, pero se ha reportado que existe en Puerto Rico. Y para clarificar, alguien pregunta si infestación y plaga son lo mismo. Pues plaga, cuando yo me refiero a plaga, está dentro de la casa y me está afectando de una manera u otra, independientemente sea uno u otro, si es estético, si es la salud, eso es una plaga. Una infestación, como les dije anteriormente, es dependiendo del nivel de tolerancia. Una infestación para una persona puede ser uno, una infestación para una persona puede ser 1000. Para mí, las infestaciones se catalogan de número. Una infestación pequeña de 1 a 50. De 51 a los 100, eso es una infestación mediana. Y si nos mandamos de los 500 en adelante, es una infestación grande. Que la infestación ocurre por una plaga que está causando efectos a la salud o estéticos. Pero la plaga se refiere al insecto como tal o al artrópodo como tal, y la infestación ya es cómo se ve el nivel de tolerancia dentro de una casa, cuántas hay. Vale, muchas gracias. Denise nos pregunta si hemos contemplado el tema de las palomas. Entonces, tal vez eso yo se lo puedo transmitir a los organizadores para futuros eventos. Un buen tema. Ujú. Un buen tema, sí. Y nos preguntan también qué se le puede recomendar a los residentes como guías para eliminar, reducir y mantener, reducir y mantener en los hogares, o ejemplo de condiciones que existan que están causando la plaga. Eh, Eduardo. Yo creo que hay una mano arriba, a lo mejor esa se le puede tomar después la pregunta. Pero en términos de qué se le puede decir a las personas, lo primero que yo siempre recomiendo y que me ha funcionado es explicarle al residente cómo se ve una infestación, cómo es una cucaracha. Cuánto de una cucaracha se convierte en malo, por qué la cucaracha causa, por qué hay que reportar una cucaracha, los spots fecales, los puntitos de heces fecales, cómo se ven, porque mucha gente a veces ni ve las cucarachas, lo que ve es los puntitos y lo limpia con lisol, porque las cucarachas se esconden muy bien, así que empezar enseñándole a la gente, esto es una cucaracha, esto es lo que puede causar, estos son los signos de una cucaracha. Es bien importante que una vez piensa como que todo el mundo sabe lo que es una cucaracha. Absolutamente. La mayoría de las personas sabe lo que es una cucaracha. Lo que pasa es que se esconden también, que muchas veces no las vemos hasta que son muchísimas. Los signos de una cucaracha ayudan mucho, como expliqué anteriormente. Y explicar a las personas que si usted ve una, repórtela, que si usted ve una, intente, no hay comportamiento que haya que mejorar para que esa cucaracha se pueda eliminar. Si se llama a los profesionales, las cucarachas se pueden eliminar, pero hay que enfocarse en reportar, es una de las cosas más importantes. Y intentar con educación, eliminar ese, uy, tengo cucarachas, es un lugar sucio. Mira, no, todo el mundo puede tener cucarachas y hacerlo un poco más natural, que es bien difícil, yo entiendo, es cultural. Hacer una infestación que pasa de una manera natural, como por ejemplo, si estamos afuera y hay mosquitos, la gente no se abochorna que está afuera y me picaron los mosquitos. Las cucarachas es lo mismo. Los mosquitos están buscando alimento. Las cucarachas están buscando exactamente lo mismo. Y los mosquitos, el agua en posada las atrae. Las cucarachas
los lugares seguros los atrae. Y es crear esa naturalidad en torno a lo que es la plaga como tal, la infestación como tal, yo creo que ayudaría un montón en términos de educación. Yo, por ejemplo, hacía charlas, tomaba un día y le ofrecía a las personas, mira, yo voy a dar esta charla, si usted quiere aparecer, vamos a hablar de plagas dentro de la casa y qué yo puedo hacer y cómo yo puedo ayudar. A veces la gente no aparece, pero hay unos cuantos que aparecen. En ese mismo contexto hacía brochure, los enviaba con un QR code, los ponía en las puertas para que la gente escanee y vea y nos movemos como la gente se educa. Videos, uno se puede poner creativo, es cuestión de remover ese estigma social que hay y educar cómo se ven y qué yo puedo hacer para, para prevenirlas y para dejar que alguien entre y las elimine. Bueno, María, muchísimas gracias. Ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero recuerden que la presentación y la grabación van a estar disponibles en la página web que les acabo de compartir de nuevo. Si tienen preguntas, también pueden hacerlas en ese correo que ven ahí, se llama stoppest@cornell.edu. Y pues muchas gracias a todos por su asistencia, por las preguntas y a la doctora María por la excelente presentación. Muchas gracias. Ha sido un placer poder hablar con ustedes. Que tengan muy buen día.